Mi nombre es Natalie Wexler y hoy vamos a hablar de la señalización celular. Sabemos que las células se comunican entre sí mediante señales químicas. Cuando hablamos de comunicación tenemos que tener en cuenta dos conceptos. Uno de ellos es la palabra ligando, ¿sí?, que hace referencia a la molécula que va a contactar con los receptores que se encuentran en la célula que forman parte de este sistema de comunicación. Las células poseen receptores que son proteínas, que vamos a ver que se encuentran en distintos lugares de la célula y que tienen funciones específicas. Cada uno de esos receptores es específico para su ligando, para la molécula con la que va a contactar, y una vez que contactan con el receptor, ¿sí?, que en este caso está esquematizado en la superficie de la célula, vamos a ver que también hay receptores intracelulares, generan una respuesta que por lo general posibilita modificaciones en la célula. La mayoría de las respuestas tienen que ver con cambios en la transcripción de genes, síntesis de proteínas o estímulos diferentes que pueden modificar una respuesta en la misma célula o inclusive en células vecinas, cercanas o incluso más lejanas dentro del mismo organismo. Cuando hablamos justamente de este tipo de comunicación, tenemos que hacer referencia a las distintas formas en que esa respuesta puede llegar dependiendo del estímulo que reciba cada una de las células. La más simple, digamos, es la comunicación o estimulación autócrina, en donde la misma célula es la que libera una molécula que va a actuar como ligando y se va a autoseñalizar, por así decirlo, ¿sí? Va a generar ella misma una estimulación o una inhibición de un determinado proceso con las moléculas que genera. Esto pasa mucho con las células inmunitarias, ¿sí?, que liberan moléculas que las activan o las regulan de alguna manera. La otra posibilidad es la estimulación parácrina, o sea que una célula libere las moléculas de señalización y genere efecto en las células vecinas que están cercanas a ella. Cuando hablamos de una estimulación endocrina, por otra parte, hacemos referencia de una célula con función endocrina, en general libera moléculas denominadas hormonas que van a viajar lejos, ¿sí?, por el torrente sanguíneo hacia encontrarse con sus células blanco, diana también, que son las células que van a interactuar a través de sus receptores con esta molécula, con este ligando, y van a generar, digamos, la función o la modificación de alguna de las funciones de acuerdo al estímulo o a la inhibición que reciba por parte de esa hormona. Pero la diferencia entre lo que es parácrino y endocrino tiene que ver con la distancia con la que va a viajar esa molécula hacia la célula con la que va a contactar. La otra forma es por cercanía, por contacto. Esto también se ve mucho en las células inmunitarias, y la comunicación especial que se genera a nivel neurológico, a nivel de la placa neuronal, ¿sí?, entre una neurona en este lugar que se denomina sinapsis, a través de moléculas específicas denominadas neurotransmisores. Los tipos de receptores que podemos encontrar pueden estar, como dije anteriormente, ubicados dentro de la célula, intracelulares o en la superficie. Cuando hablamos de receptores de superficie, hablamos de canales iónicos que pueden estar activados por los ligandos, receptores que están acoplados a una proteína denominada proteína G y receptores con función enzimática. Vamos a ver cada uno de los receptores. Comenzamos con los intracelulares. Como dije al comienzo, son proteínas. En este caso son receptores que se encuentran dentro de la célula, tanto sea en el citoplasma como en el núcleo. Generalmente sus ligandos son hidrofóbicos, o sea, las moléculas que van a atravesar la membrana para poder encontrarse con estos receptores son de naturaleza hidrofóbica, y
Ejemplos de ellos son, por ejemplo, los receptores para hormonas sexuales como el estradiol, la testosterona, hormonas tiroideas, el ácido retinoico, entre otros tantos ejemplos. Aquí tenemos un esquema, si nos fijamos, este sería la zona extracelular, la membrana plasmática, esto en color beige es el citoplasma y esto en lila es el núcleo. Como dijimos, estos receptores son intracelulares, o sea que en este caso hay un ejemplo de un receptor que está aquí en celeste, que está en el citoplasma. Por lo tanto, su ligando, la molécula que va a contactar con este receptor, va a atravesar la membrana, va a llegar a este receptor y la unión de ese receptor con su ligando va a generar una señal que en este caso del ejemplo ingresa al núcleo y genera una modificación, por ejemplo, en la transcripción de algún gen específico para luego traducirse a una proteína determinada. Si hablamos de hormonas, esto puede ser, por ejemplo, un aumento en la cantidad de testosterona o en la concentración de estradiol. ¿Sí? Esto es simplemente un ejemplo para que ustedes puedan entender que cuando hablamos de un receptor intracelular estamos justamente hablando de receptores que se encuentran tanto en el citoplasma o en el núcleo y que pueden generar este cambio a nivel de interacción con la célula desde ese lugar. Cuando hablamos de los receptores de superficie, estamos definiendo que son proteínas que están ancladas, fijadas, agarradas a la membrana plasmática y se van a unir a su ligando desde la parte exterior de la célula, ¿sí? O sea que están ubicados en otro lugar que los intracelulares y la forma de interactuar es desde afuera de la célula. El primero que vamos a ver son los canales iónicos activados por ligando. Son canales de iones que cuando hablamos de mecanismos de transporte, ya lo hemos visto, que se abren y se cierran en respuesta a la unión con el ligando. También acá hay muchos ejemplos. Uno de ellos, uno de los más conocidos, es el de la placa neuromuscular, en donde puede una sustancia, una molécula como la acetilcolina, unirse a su receptor, modificar la forma de ese receptor, permitiendo que ingresen iones, por ejemplo el sodio, generando una alteración en la membrana, favoreciendo la contracción muscular. Aquí tenemos este ejemplo de una molécula que puede ser la molécula de acetilcolina que se une al sitio activo de este receptor, que recordemos que es una proteína, y abre este canal, abre el canal permitiendo el ingreso de iones. Hay muchos ejemplos de este tipo de receptores, inclusive también hay receptores que pueden no directamente activar un canal iónico, sino que de manera indirecta, ser receptores que están ubicados en la membrana, que una vez que se contacta con el ligando, secundariamente se abre un canal o se cierra un canal independiente y que no forme parte específicamente de esa proteína, ¿sí? Ser otro canal. Esto sucede, por ejemplo, con el neurotransmisor de glutamato, ¿sí? Y el NMDA, que son moléculas que también generan este tipo de interacción con canales iónicos, permitiendo en manera secundaria abrir canales de calcio y favorecer el ingreso de calcio. Otro tipo de receptores de superficie son los asociados a proteína G. En este caso hablamos de receptores que se encuentran de una forma muy abundante en las células. Son una gran superfamilia de proteínas que actúan justamente como transductoras de señales a través de la membrana. Cuando hablamos de transducción de señales es justamente de comunicación, ¿sí? Son señales químicas que van pasando de un lugar a otro para generar una respuesta final. De estas proteínas hay muchísimas, de estos receptores hay muchísimos y se activan por una gran cantidad de ligandos, o sea, hay muchas moléculas que pueden activar este tipo de receptores. Hormonas, neurotransmisores, mediadores de inflamación, realmente son muchos.
y funcionan a través de un intermediario que es justamente la proteína G. La activación de esa proteína puede activar a su vez, como si fueran fichas de dominó, otras moléculas que se denominan segundos mensajeros, quienes a su vez transmiten la señal. O sea que en este caso, los receptores asociados a proteína G suelen trabajar como en cascada, ¿sí? A su vez que se activa ese receptor, activa otro y así sucesivamente para finalmente obtener una señal en esa célula para generar alguna modificación en ella. Vamos a mirar rápidamente este ejemplo. Si se fijan, este es un pequeño videíto que muestra esta interacción. Aquí en este caso vamos a ver nuevamente la unión del ligando a su receptor, la proteína G que se activa a través del GTP y que a su vez activa otro receptor y que esa proteína a su vez activa un segundo mensajero, ¿sí? Entonces esto que yo les decía que es trabajar en forma de cascada es lo que se muestra justamente en este ejemplo. La proteína G, para poder estar en su estado activo, ¿sí?, va a modificar su estructura uniéndose o modificando esta unión entre el GTP y el GDP, que es también una molécula que en este caso actúa o ayuda a que la proteína G que está en estado inactivo se pueda activar. Mientras está unida al GDP, está de forma inactiva. Cuando se une al GTP, pasa a estar en un estado activo, ¿sí? Y en ese caso, de manera activa, puede desplazarse y activar una nueva proteína, un nuevo receptor de membrana que a su vez se activa generando un segundo mensajero, que está aquí en rojo, que ese es el que en definitiva va a ir al núcleo, por ejemplo, a generar la respuesta buscada por ese receptor. Nuevamente, unión al ligando, unión a la proteína G, activación de la misma, activación del segundo receptor, se activa el segundo mensajero y genera la respuesta. Aquí vamos a ver un ejemplo, por ejemplo el de un neurotransmisor, como puede ser la epinefrina, en donde tenemos el receptor que se une a su ligando, en este caso la epinefrina. Esta unión del receptor activa la proteína G, que se activa, dijimos, con el GTP. La proteína G que estaba inactiva y ahora está activa, va a unirse o va a activar un nuevo receptor que funciona como una enzima, que en este caso es la adenilato ciclasa, que a su vez genera o forma el AMP cíclico, que actúa como esta molécula en color rojo que vimos en el videito, que es el segundo mensajero, que es el que en definitiva va por cascada a activar otra proteína que va a generar la respuesta celular. En este ejemplo específico de la epinefrina, como respuesta celular se puede obtener, por ejemplo, una vasoconstricción, la degradación del glucógeno para obtener glucosa en forma rápida, entre otros tantos efectos, ¿sí? Este tipo de respuesta, por ejemplo, se puede generar frente a una señal de estrés, de alarma, de huida, y las células generan este tipo de respuesta para rápidamente ponerse en alerta, obtener energía y poder prepararse para esa huida, ¿sí? Es uno de los tantos ejemplos de receptores asociados a proteína G. Otros ejemplos son los receptores para la luz, como la rodopsina, la retina, receptores que se encuentran en la nariz, en la boca, para poder obtener los olores, los sabores, otros neurotransmisores como la dopamina, la serotonina, la histamina, receptores para hormonas como la angiotensina, la vasopresina, ¿sí?, la CTH. Hay muchos ejemplos de receptores asociados a esta proteína G. Pero fíjense que la forma de interactuar de estos receptores es distinto a la de canales iónicos, es un poco más compleja y tiene algunos pasos intermedios más
que hacen justamente a esta activación en cascada que vimos recién. Finalmente, los últimos receptores de superficie que vamos a mencionar son los enzimáticos. Son aquellos que tienen una parte intracelular, se denominan dominios, ¿sí?, a la parte intracelular, que pueden estar asociados a una enzima. En algunos casos, esa parte intracelular, ese dominio, es una enzima propiamente dicha, pero en otros casos interactúa esa porción intracelular con otra estructura que es una enzima. O sea que a veces el receptor mismo tiene una parte interna que es la enzima y a veces interactúa con una enzima. Por ejemplo, uno de los receptores más estudiados es el receptor RKT o de tirosina quinasa. Estos receptores son muy versátiles, hay muchísimos y son objeto de estudio de muchos científicos, sobre todo a nivel oncológico, porque están también involucrados en todo lo que son factores de crecimiento fundamentalmente. Entonces incluso se está trabajando con terapias oncológicas para el bloqueo de este tipo de receptores. Un receptor de tirosina quinasa transfiere grupos fosfatos. ¿A dónde? A un aminoácido llamado tirosina. Ahora lo vamos a ver. Cuando hablamos de señales, una cosa que no les mencioné, en general estas señales químicas tienen que ver con fosforilar o desfosforilar a determinadas moléculas de señalización, ¿sí? Tanto como vimos en los receptores de proteína G y demás, cuando buscamos esta interacción entre las moléculas, en su mayoría tiene que ver con agregar o quitar grupos fosfatos, que es lo mismo que hablar de activar o desactivar a esos receptores. En este caso, ese receptor transfiere grupos fosfatos para activar a un aminoácido específico. Esa tirosina, que está fosforilada después, transmite justamente la señal química a otras moléculas dentro de la célula. Como les dije recién, ejemplos de estos pueden ser factores de crecimiento que promueven la división celular y la supervivencia, factores de crecimiento epitelial, factores de plaquetas. Hay muchísimos factores que tienen que ver con este tipo de receptores. Acá tenemos un ejemplo en cuanto al receptor de tirosina quinasa, que aquí se ve en celeste, aquí está la membrana plasmática. Ese receptor, al unirse a su ligando, a la molécula señalizadora, forman un dímero, o sea que se unen dos receptores entre sí, y del lado interno, este sería el dominio intracitoplasmático, o sea la porción, la parte de atrás de ese receptor que está dentro del citoplasma, contiene el aminoácido tirosina, ¿sí? Estos receptores, una vez que se unen, fosforilan la tirosina que se encuentra en la parte interna, que es lo que les mencioné al comienzo de la descripción de este tipo de receptores, y esta tirosina fosforilada es la que va a enviar la señal adentro de la célula para generar la respuesta deseada. Por ejemplo, activar estos factores de crecimiento para hacer que la célula aumente de tamaño, ¿sí? Es un ejemplo simplemente. O sea que fíjense que a nivel de receptores tenemos una variedad muy grande, pero básicamente todos tienen la misma finalidad, generar alguna respuesta, alguna modificación en esa célula o en las células vecinas o en aquellas que están más alejadas si hablamos de hormonas y de la comunicación endocrina, para que exista alguna modificación en lo que está sucediendo con esa célula y con su medio o el entorno que la rodea, ¿sí? Bueno, muchas gracias por su atención. Saludos. Buenos días. Mi nombre es Natalie Wexler y